Dios de la gloria. Y bien, el domingo pasado conversábamos un poco de que Dios se había o se hizo un nombre. Dios se hizo un nombre. Yo espero que haya quedado claro porque fue sencillo. E incluso lo que hoy vamos a conversar es bastante sencillo. Vaya al libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2 porque a partir de allí vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Y Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, vamos a tomar este versículo como referencia para el día de hoy y hablar bajo el título Dios les hizo un nombre. Si usted se fija, se parece muchísimo al título del domingo pasado. Hay una sola palabra que es lo que cambia allí en el título, porque Dios se hizo un nombre para sí y Dios les hizo un nombre. ¿A quién? Bueno, a cada uno de esas personas por medio de los cuales Dios habló. Usted y yo tenemos que recordar siempre que Dios habla, que Dios se manifiesta, que Dios se da a conocer. Este, y dice que en los tiempos pasados lo habló muchas veces y de muchas maneras. Bueno, esas maneras por las cuales Dios habló, dice que son los profetas y que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Si usted presta atención a ese versículo, usted se va a dar cuenta de que no es que el Hijo es Dios, sino que Dios habló por medio del Hijo. Dios habló por medio del Hijo. Bueno, Dios escoge a su siervo con un propósito para que ese propósito que Dios se ha propuesto en sí mismo sea cumplido. Cuando Dios escoge a una persona, no es para beneficios personales de ese que Dios escogió, sino para llevar a cabo el propósito de Dios. Y aun cuando hay beneficios circunstanciales, porque por el hecho de que Dios llama a una persona, Dios le suple a esa persona las necesidades, esos beneficios que recibe la persona no son la razón por la cual Dios lo eligió. Entonces, hago la observación porque todos nosotros somos siervos de Dios. Fuimos escogidos por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, no solamente para los beneficios que nosotros podamos tener mientras estamos en la tierra, sino que fuimos escogidos para anunciar las buenas a otras personas, para que alguien más pueda conocer a Dios de la gloria. Y es inevitable de que haya un beneficio adicional. Hay cosas que usted va a recibir de parte de Dios por simplemente estar haciendo el trabajo, la tarea que Dios le ha encomendado. Y así hizo Dios con cada uno de los profetas que usted va a encontrar a lo largo de la escritura. Dios los escogió para que transmitieran un mensaje, ese mensaje que Dios quería transmitirle a los seres humanos
Y dentro de esos escogidos para llevar un mensaje está el Señor Jesucristo. Ubique al Señor Jesucristo donde Dios lo ubicó. Dios lo escogió para llevar un mensaje, para transmitir un mensaje de parte de Dios. Dios le dio al Señor Jesucristo un mensaje para que no los hiciera llegar primero que nada al pueblo de Israel y después al resto de la humanidad. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36. Allí usted va a ver que dice, Dios envió mensaje. Por eso es que ahorita leímos en hebreo que Dios en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, aquí dice en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Este es Señor de todo. De manera que el mensaje que transmitió el Señor Jesucristo no era del Señor Jesucristo, sino que fue que Dios le dio un mensaje para que el Señor Jesucristo lo diera. Cada uno de estos eh, siervos del Dios Altísimo fueron mensajeros. Esa fue la función principal, la razón por la cual fueron escogidos, el Señor Jesucristo incluido allí en esos mensajeros. Y cada uno de esos mensajeros obtuvo un beneficio circunstancial y algunos usted va a encontrar en la Biblia que son más, se ve más el beneficio que en otros, pero todos por el simple hecho de aparecer en las escrituras, de que hoy los recordamos, aun cuando nunca los conocimos, ya ese simple hecho de recordarlo es un beneficio circunstancial. Ellos fueron reconocidos como profetas de Dios, como mensajeros de Dios, como enviados de Dios. Hoy recordamos, por ejemplo, el profeta Elías. ¿Por qué lo recuerda? Porque fue profeta de Dios, pero si no hubiese sido profeta de Dios, si Dios no lo hubiese tomado en cuenta para hacer ese trabajo, hoy a Elías nadie lo recordara. Entonces, por el simple hecho de haber sido escogido como siervos de Dios, hoy son recordados porque esos hombres llegaron a ser respetados y el pueblo llegó a creer en ellos, de que lo que ellos decían, eso se cumplía. Entonces, usted va a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33 al 34, que allí hace un pequeño resumen, un resumen, si es resumen es pequeño, este, un resumen que eh, dice algunas cosas que hicieron estas personas. Hebreos 11, 33 al 34, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, yo le reto a cualquier ser humano, sin la ayuda de Dios, que haga todas estas cosas o alguna de estas cosas que están acá, cosas que son bastante difíciles de hacer. Por eso, cuando empieza, dice que por fe conquistaron reino, porque ya al meter en la ecuación a Dios, entonces Dios toma una participación activa y estas personas llegaron a ser de renombre, llegaron a ser grandes, llegaron a ser reconocidos porque Dios estaba con ellos.
Entonces, ¿cómo es o cómo fue posible que ellos hicieran todas estas cosas? Fue posible porque Dios mostró su poder a través de su espíritu. Dios manifestó su poder y entonces ellos fueron capaces de hacer las cosas que hicieron. Pero en realidad, cuando digo ellos fueron capaces, no fue porque ellos lo hicieron en su propia fuerza, porque no fueron ellos, sino que el poder de Dios se glorificó a través de ellos. ¿Y para qué hicieron estas cosas? ¿Para qué hicieron estas cosas? Bueno, ellos la hicieron para que Dios fuese glorificado y como parte del testimonio de que Dios estaba con ellos, para que el pueblo creyera en ellos, para que el pueblo creyera que Dios les había escogido como profeta. Entonces les decía que todas estas cosas sirvieron para que estos hombres llegasen a ser famosos, llegasen a ser reconocidos, para que estos hombres tuviesen un nombre más allá del nombre de pila, más allá del nombre de nacimiento. Moisés no abrió el mar rojo porque se llamaba Moisés. Moisés no abrió el mar rojo porque era el líder del pueblo. Moisés abrió el mar rojo porque Dios estaba con él. Y eso es algo que nosotros debemos entenderlo y asimilarlo en nuestra vida, que Dios obra no por el nombre que nosotros tengamos, sino por el respaldo que Él le dé a cada uno de sus siervos. Estos pasaron de ser desconocidos a ser conocidos. Le dijo el Señor Jesucristo, perdón, a Nicodemo, le dijo al Señor Jesucristo, le iba a decir al revés, y es Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo cuando se acercó a él de noche, Juan capítulo 3 versículo 2, este, dice que los fariseos sabían que el Señor Jesucristo había venido de Dios. Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mire lo que estos hombres sabían, los fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué estas personas sabían que el Señor Jesucristo había venido de Dios? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De manera que la razón por la que estos hombres se dieron cuenta que el Señor Jesucristo había venido de parte de Dios era porque veían que Dios obraba milagros, señales, prodigios por manos del Señor Jesucristo. Y esto también debe quedarnos claro que todas las cosas que hizo o que hacía el Señor Jesucristo fueron hechas porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. A muchos no les gusta esta realidad. ¿Qué realidad? Que detrás de todo lo que ocurre está Dios. ¿Por qué no les gusta esta realidad? Porque, bueno, el ser humano nos gusta el protagonismo, nos gusta llevarnos el crédito por todas las cosas que hacemos. Ah, y no me vaya a decir que a usted no, porque, hermano, yo cuando voy a hacer algo le digo a Dios que me ayude, bueno, chévere, eso es muy bueno. Y usted le dice, Señor, en tus manos pongo mis manos para que, tú las bendiga y esto que voy a hacer salga excelente y demás. Y usted logra lo que se propuso hacer. ¿Y qué sucede entonces? Dice, claro, y no lo hice yo. Y yo lo hice, pero olvidas que le pediste a Dios ayuda, sabiduría, que te guiara. Entonces,
Si le pediste a Dios ayuda, no olvides darle gracias a Dios cuando recibes la ayuda de Dios. Y el ser humano quiere ser el quien se lleve toda la gloria, ser importante. Eh, y en este afán, imaginan que Dios les dota de una capacidad como si ellos fuesen un personaje de un videojuego o como si ellos fuesen una caricatura, un videojuego para los más jóvenes y una caricatura para los que no son tan jóvenes, ¿no? Pongo un ejemplo sin dar nombre por eso de los derechos de autor y no nos vayan a denunciar el video. Y usted recuerda aquel personaje que destapaba una lata y se comía el contenido y se volvía súper fuerte, incluso se volvía inmortal porque nada le pasaba a ese personaje o el personaje del videojuego que en el camino va encontrando hongos y va comiendo hongos y esos hongos especiales le dan poderes especiales. Bueno, muchos cristianos imaginan la vida cristiana de esa misma manera, que el Espíritu Santo es el contenido de la lata o el hongo que se consiguieron en el camino y que le da superpoderes. Permítame traerle a tierra, por favor. Permítame conectarlo a tierra. Bájese de esa nube. Así no son las cosas en el Evangelio. Así no son las cosas con Dios. Lo primero que usted debe saber es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene dueño. Así que no es algo que usted pueda manejar a su antojo para hacer o cumplir sus caprichos. Y lo segundo es que el Espíritu Santo depende de Dios y hará lo que Dios le diga que haga. No hará nada por su propia cuenta. El Espíritu Santo no es el genio que alguien sacó de su encierro en la lámpara y que por lo tanto el Espíritu Santo está obligado a concederle los deseos. No, así no es con Dios. Eso es fantasía. Deje eso a un lado y entienda cómo son las cosas en Dios. Nuestra vida cristiana no está basada en la fantasía, sino en una dependencia directa hacia Dios. Dependemos de Dios. Dependemos de que Dios esté con nosotros. Debemos vivir consciente que Dios hará si Dios quiere. Por medio de su Espíritu, Dios hará según su voluntad. Y esto lo conocía bien el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 29, San Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. He allí la clave. El Señor Jesucristo estaba consciente de que Dios estaba con él, que no lo había dejado solo. ¿Y por qué Dios no dejó solo al Señor Jesucristo? Dijo el Señor Jesucristo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, cada uno de nosotros podemos seguir este ejemplo y vivir para hacer
lo que a Dios le agrada. Y Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, debo dejar claro que estoy hablando de todas aquellas cosas donde usted quiere involucrar a Dios. Para todo aquello que usted necesite la ayuda de Dios, pues funciona esta, eh, esta fórmula, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, no decirle fórmula, porque en realidad, pues, la vida cristiana debe ir más allá de una simple fórmula, debe partir de un sentir, de algo que nosotros, de sentirlo, para no ser simplemente un sentir, sino de sentirlo, de vivirlo, de experimentarlo, de que proceda desde nuestro interior y no como algo superficial, mecánico o simplemente fórmula. Bueno, quiera Dios que cada uno de nosotros, de que todos nosotros hagamos según sea la santa voluntad de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 3 versículo 5 al versículo 8. Allí nos aconseja el libro de Proverbios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí hay un buen consejo para cada uno de nosotros. Bien, ¿cómo funciona entonces las cosas en Dios? Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, obrará por nosotros, hará la obra que sea necesaria. Y para que no quede duda, quiero hacer una observación. No es que el Espíritu Santo va a hacer uso de nuestro cuerpo como si lo poseyera, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros obrará el milagro, obrará la sanidad. En el momento en que nosotros extendemos nuestras manos, entonces el Espíritu de Dios eh, obra el milagro. Pongo más o menos el ejemplo, no es idéntico, pero para que tenga una idea clara, cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Cuando Moisés extendía la vara, entonces era la señal que necesitaba el Espíritu de Dios para que obrara el milagro. Y dice la Biblia que a lo que Moisés extendió la vara, vino un viento que separó las aguas y el mar se abrió y pasaron en seco. Entonces, eh, así ocurre cuando usted extiende su mano, cuando usted pone su mano, usted está dando la señal para que el Espíritu de Dios obre, opere, haga. No es usted, es el Espíritu de Dios que va a hacer la obra. Incluso cuando se trata de hablar en lengua, que dice la Biblia que hablar en lengua según el Espíritu nos dé que hable, no es que el Espíritu de Dios hace uso de nuestras cuerdas vocales, como creen algunas personas. No, este, así ocurre en una posesión demoníaca. Pero cuando la persona está hablando por el Espíritu de Dios, no toma el Espíritu de Dios el control de nuestras cuerdas vocales. La Biblia dice que el Espíritu le da a nuestro espíritu palabras para hablar. De manera que en ese momento el que habla es nuestro espíritu.
nuestro espíritu habla las palabras que el Espíritu de Dios le dé que hable. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, dice, mi espíritu ora. Es el espíritu mío, no es el espíritu de Dios el que está hablando. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, bueno, no es el Espíritu de Dios que va a hacer uso de nuestras cuerdas vocales, sino que el Espíritu de Dios le da palabras a nuestro espíritu para que ore en lengua desconocida. En el caso de los milagros, es el Espíritu de Dios que se encarga de mostrar el poder de Dios. No somos nosotros ni nuestro poder, es el Espíritu de Dios que hará conforme a lo que hemos pedido a Dios. Bueno, ¿qué ocurre cuando las personas ven que se sana un enfermo? Entonces, las personas van a señalar a esa persona que fue la responsable de haber orado, de haber tocado, de haber impuesto mano. Las personas lo que hacen es señalar lo visible, lo que está palpable, porque no logran ver más allá de lo aparente. Y nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que está aparente. Debemos aprender a ver más allá de lo que está aparente, quién está o qué está detrás. Bueno, la Biblia nos enseña que cada una de esas personas que están allí en la Biblia, que hicieron milagros, detrás de esas personas estaba Dios obrando por medio de su Santo Espíritu. Si bien eh, el objetivo por el cual Dios escogió a los profetas fue transmitir un mensaje y hacer que esas personas se volvieran a Dios, que el pueblo buscara de Dios. Eh, por esto que les digo de que las personas vemos lo que está visible, tangible, y al Espíritu de Dios no lo estamos viendo, entonces esto hace que las personas pongan su vista, su confianza en esa persona y, y bueno, Dios lo permitió así. Dios permite que esa persona llegue a ser reconocido, llegue a tener un nombre, a hacerse un nombre por las cosas que Dios hace a través de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro lo que le estoy diciendo. Dios le hizo un nombre a Abraham. Usted va a encontrar en la Biblia un hombre que se llamaba Abraham y Dios lo toma de ser un desconocido en una tierra aislada, le pide que haga una cantidad de cosas y este hombre obedeció lo que Dios le estaba pidiendo y eso hizo que Dios hiciera que este hombre fuese reconocido. Aunque la Biblia dice que, no dice, perdón, de que Abraham haya hecho milagros, ¿eh? La Biblia reconoce que Abraham era profeta. Usted lo va a encontrar que la Biblia lo reconoce como profeta. Y este hombre llegó a ser tan conocido que usted y yo hoy encontramos en la Biblia que dice Dios de Abraham. Imagínense, Dios de Abraham, para referirse al Dios verdadero, porque este hombre llegó a ser reconocido, a tener un nombre. Dios lo engrandeció. Si va al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, Génesis capítulo 12, versículo
1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, perdón, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré. Mire la expresión que utiliza allí. Te engrandeceré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a este hombre con un propósito y dentro de esos colaterales, Dios le hizo un nombre a este personaje, lo dio a conocer, hizo que fuese importante en la tierra. De igual manera, Dios le hizo un nombre a Moisés. Y vaya al libro de Éxodo, por favor, capítulo 19, versículo 9. Dice entonces Jehová, Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube, perdón, espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés eh, refirió las palabras del pueblo a Jehová. Voy a volver a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fíjense que este hombre Dios lo escogió para darle un mensaje al pueblo. De hecho, por medio de Moisés, Dios les da los mandamientos, todas las leyes que conoce del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, ¿qué buscó Dios con este hombre? Dios le hizo un nombre, lo hizo conocido. Dice, voy a hablar y el pueblo, voy a hablar contigo y el pueblo va a escuchar que yo estoy hablando contigo para que te crean para siempre. Y entonces Moisés llegó a ser reconocido, respetado por todas las cosas que Dios hizo por medio de sus manos y respetado porque Moisés hablaba con Dios cara a cara, a tal punto que los judíos del tiempo de Jesús acá en la tierra, en Juan 9:29, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, refiriéndose al Señor Jesucristo, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ellos estaban seguros de que Dios le había hablado a Moisés. Y la Biblia también reseña de que en cada ciudad había un lugar donde se predicaba a Moisés. Mire hasta dónde llegó la idolatría con este hombre, hasta dónde llegaron a creer en Moisés, que predicaban a Moisés en lugar de predicar a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. De manera que este instrumento de Dios, este profeta que Dios usó para llevar un mensaje al pueblo, lo llegaron a idolatrar de tal manera que no predicaban a Dios, sino que predicaban a Moisés. Y ese es un problema, porque fue Dios quien le hizo el nombre a Moisés. Fue Dios quien lo hizo famoso, quien lo hizo reconocido. Y entonces no podemos olvidarnos del que le hizo el nombre a Dios, del que le hizo el nombre, perdón, a Moisés, perdón. No podemos olvidarnos de Dios que le hizo el nombre a Moisés, porque fue Dios el que hizo grande a Moisés.
si consigue después el líder que se levantó después de Moisés, que fue Josué, en Josué 3:7, usted va a encontrar que Dios le prometió a Josué, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, ahí está una expresión que quiero que preste atención. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Todas las cosas que Dios hizo por mano de Moisés fue porque Dios estaba con Moisés. Cuando Dios engrandeció el nombre de Moisés fue porque Dios estaba con Moisés. Y la promesa para Josué fue que así como había estado con Moisés, así iba a estar con Josué. Eso es, estar con alguien es darle el respaldo, ayudarle, bendecirle, es estar con alguien. Así que Dios hizo esto con cada uno de los profetas, no puedo detallarlos a todos, pero los engrandeció, les hizo un nombre. No nos alcanzaría la mañana ni la tarde para detallarlos a cada uno, pero entienda que detrás de todas esas cosas que hicieron los profetas, estuvo la mano de Dios obrando porque Dios estaba con cada uno de ellos. Dios estaba con cada uno de ellos. Ahora, quiero hacer detalle en dos cosas más, o dos personas más. Uno es el Señor Jesucristo. Dios le hizo un nombre al Señor Jesucristo y luego vamos a hablar de que Dios le hizo un nombre a los discípulos. Y en las Escrituras nosotros vamos a encontrar que nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Eso lo dice la Escritura, en boca del mismo Señor Jesucristo. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hago la observación que eso no está en interrogación, no es que el Señor Jesucristo le está preguntando, ¿crees en Dios? Sino que dice, cree en Dios. Es una aseveración, es una orden. Cree en Dios, cree también en mí. ¿Ok? Ahí encontramos dos personas en las cuales nosotros tenemos la obligación de creer. Creer en Dios y creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo? Bueno, porque Dios hizo grande al Señor Jesucristo. Dios lo levantó para que creyésemos en el Señor Jesucristo. El ángel le dijo a María en Lucas 1:32, le dijo, este será grande. Así le dijo el ángel a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo llegó a ser este personaje? ¿Cómo llegó a ser grande? Porque Dios lo engrandeció. Porque Dios, por medio de cada una de las señales y prodigios que hizo a través del Señor Jesucristo, por las manos del Señor Jesucristo, entonces Dios lo hizo grande. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Y les recuerdo, le hago la conexión con el versículo que leímos hace ratico de Josué.
Dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y ahora le dice acá en Hechos 10:38 que Dios estaba con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo hacía milagros, prodigio, viene, sanaba. ¿Por qué sanaba el Señor Jesucristo? ¿Por qué hacía milagros el Señor Jesucristo? Porque Dios estaba con él. Dios levantó al Señor Jesucristo para que nosotros creamos en Él, pero no en detrimento de Dios, no para que nos olvidemos de Dios, sino para que nos volvamos a Dios, para que vivamos para Dios, para que también creamos en el Señor Jesucristo. Porque es gracias al Señor Jesucristo que nosotros hemos conocido al Dios que levantó al Señor Jesucristo, que hizo grande al Señor Jesucristo. Juan 5, 36 y 38 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De manera que detrás de cada una de las señales, de las obras que hizo el Señor Jesucristo, está atrás Dios dando testimonio de que Dios es quien levantó al Señor Jesucristo, que Dios es quien envió el mensaje por medio de Jesucristo, de la misma manera que Dios levantó a todos los profetas en el Antiguo Testamento. Donde empezamos, Hebreo 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo Dios? Habló. Dios habiendo hablado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. En otro tiempo, a los padres. ¿Por dónde habló Dios? Por los profetas. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado. ¿Quién nos ha hablado? Dios. ¿Por dónde nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios levantó al Señor Jesucristo para que los gentiles conociéramos a Dios. Dios levantó al Señor Jesucristo para darse a conocer por medio de milagros, señales, prodigios que hizo a través del Señor Jesucristo. Bueno, eso forma parte, al hacerle el nombre al Señor Jesucristo, forma parte de hacerse Dios su propio nombre, porque Dios se dio a conocer en cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo realizó. Desde el nacimiento, el Señor Jesucristo, eh, vemos que fue por intervención de Dios. Dios intervino. Por eso a él también se le llama el postrer Adán, al Señor Jesucristo, porque fue por intervención directa de Dios. Y el objetivo que Dios tuvo con el nacimiento del Señor Jesucristo no es que nosotros alabemos al Señor Jesucristo, sino que alabemos a Dios, que fue quien levantó al Señor Jesucristo, y nos volvamos a Dios, porque el objetivo fue dar a conocer el nombre de Dios. Hechos 5:30 al 31. El Dios de nuestros padres. ¿Quién?
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces Dios levantó al Señor Jesucristo para que el ser humano se arrepienta de sus pecados, se vuelvan de su maldad, para que busquen a Dios, para que el ser humano se reconcilie con Dios, para que si de alguna manera, pues palpando, puedan hallarle, para que busquen a Dios. Y libro de Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Lucas 1:69-70 dice, y nos levantó, Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de su santo profeta que fueron desde el principio. Pero, ¿qué ha ocurrido en la gran mayoría de las congregaciones? Lo mismo que ocurrió con Moisés. Ya lo leímos. Moisés tiene en cada ciudad quien le predique cada día de reposo. Lo mismo ha acontecido con el Señor Jesucristo. Dios levantó al Señor Jesucristo y ahora tiene el Señor Jesucristo en cada ciudad quien le predique todos los días que hacen culto. Y Dios, bien gracias. Se olvidan de Dios. Y eso es grave. Claro está, el beneficio colateral para el Señor Jesucristo es que esa persona que Dios usó para volver al ser humano de su maldad, para que esa persona que hizo mirar al ser humano hacia Dios, el beneficio colateral es que el Señor Jesucristo fue exaltado, fue hecho grande, llegó a ser reconocido, que Dios le hizo un nombre y entonces los hombres han desviado la mirada hacia el Señor Jesucristo y se han olvidado de Dios. Lucas 4:14-16 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mientras la gente quería buscarlo y darle la gloria al Señor Jesucristo porque él estaba sanando, porque la gente se reunía alrededor del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se iba aparte al desierto, se iba a hablar con Dios. Dependía de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que tenemos que aprender a depender del Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque de esto se ha valido el enemigo para que el ser humano centre su mirada solo en Jesucristo y entonces nieguen al Dios que les rescató, como ya estaba profetizado que iba a acontecer. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Quién fue que nos rescató? A esa pregunta la gran mayoría va a decir, Cristo. Si Dios no hubiese levantado al Señor Jesucristo,
el Señor Jesucristo no podía hacer nada. Dios nos levantó un Salvador. Fue Dios quien nos rescató por medio del Señor Jesucristo. Entonces, al centrarnos solamente en el Señor Jesucristo y olvidarnos de Dios, estamos negando a Dios. Fue Dios quien levantó un Salvador. Lucas en su Evangelio nos recuerda cómo era que el Señor Jesucristo hacía todos los milagros por los que la gente le buscaba. Dice que el poder de Dios estaba con él para sanar. En Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor, el poder de Dios estaba con el Señor Jesucristo para sanar. ¿Por qué sanaba el Señor Jesucristo? Porque el poder de Dios estaba con él. No puede olvidársenos eso nunca. Dios era el que obraba por medio del Señor Jesucristo. Fue Dios quien le hizo un nombre al Señor Jesucristo. Juan 5, 19, 20 respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De manera que se hace necesario que cada uno de nosotros podamos dar el lugar, dar el puesto de preeminencia que tiene Dios, reconocer a Dios en el puesto de Dios, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por último, Dios les hizo un nombre a los discípulos. Fue Dios quien le hizo un nombre a los discípulos. Si bien el Señor Jesucristo dijo que Él los había escogido, fue Dios quien les dio un nombre a los discípulos. Ninguno de ellos pudo hacerse un nombre por sí mismo. Todos los milagros que hicieron los discípulos fue porque Dios daba testimonio juntamente con ellos, así como Dios hacía con el Señor Jesucristo. El Padre glorificaba a su Hijo, así Dios glorificó a los discípulos. Y uno de los errores más comunes que cometemos en las iglesias es atribuir los milagros actuales, las sanidades que hoy ocurren, atribuírselas al Señor Jesucristo, como si fuese el Señor Jesucristo quien hiciese el milagro. Si usted ora por un enfermo y ese enfermo se sana, esa sanidad la hizo Dios, no la hizo Jesucristo, la hizo Dios. Cuando usted ora, usted le pide a Dios e invoca el nombre del Señor Jesucristo, pero el milagro lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Ese es el mecanismo. El milagro lo hace Dios, la sanidad la opera Dios por medio de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, 11. Y hacía Dios. ¿Quién los hacía? Dios. ¿Qué hacía? Milagros extraordinarios por mano de Pablo.
De manera que todas las sanidades que hizo el apóstol Pablo, ¿quién las hizo? Dios por mano de Pablo. Dios colocó su Santo Espíritu en el apóstol Pablo y Dios operó sanidades por medio de Pablo. Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Este Señor que aparece en este versículo está haciendo referencia a Dios, al Padre. Es Dios el que concede que se hagan por la mano de los discípulos señales y prodigios. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién testificaba? Dios. ¿Cómo testificaba? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, con este testimonio que Dios da por medio de su Santo Espíritu, es que Dios les hace un nombre a los discípulos, a sus siervos. Hoy tenemos salvación gracias a que Dios levantó un Salvador. Hoy tenemos perdón de nuestros pecados gracias a que Dios nos ha perdonado por la sangre del Señor Jesucristo que fue presentada en el lugar santísimo. Hoy tenemos esperanza de vida eterna porque Dios nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Hoy sigue siendo Dios quien se glorifica en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es Dios quien da testimonio con señales, maravillas según su voluntad. Así que no somos nosotros, ni son nuestras manos, ni es nuestra voz, ni nuestras habilidades. Es Dios quien hace la obra por medio de cada uno de nosotros con su Santo Espíritu. Dejémoslo hasta allí por hoy. Y cualquier duda, hágamela llegar, por favor. Dios nos ayude a comprender el sistema para que podamos acercarnos confiadamente ante Dios y poder recibir de Dios todo lo que Dios tiene preparado, lo que ha dicho que va a hacer por medio de nuestras manos, usando su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu, Dios se glorifica. Dios sigue hablando, Dios sigue estando activo, así que estemos dispuestos a ser usados para la honra y la gloria de Dios y que Dios nos ayude cada día a seguir adelante. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has guiado, nos has ayudado a entender en esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra que ha caído en cada vida, cada corazón, pueda germinar y pueda dar el fruto al 100 por 1, al 50 por 1, al 30 por 1, según sea tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a crecer